Programa 148. Audrey Hepburn, la heroína romántica. Su nombre original fue Eda Kathleen van Heemstra Hepburn Raston, aristócrata descendiente por vía materna de la nobleza holandesa y del linaje del rey británico Eduardo III, por lo que recibió una educación británica y una moral protestante, mientras que su padre era un hombre de negocios, educado en Cambridge y relacionado con los linajes escoceses Hepburn y Sinclair. En los años 30 sus padres pertenecieron a la Unión Británica de Fascistas, al igual que gran parte de la nobleza y monarquía del Reino Unido, pero antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, su padre la abandonó a los 6 años, y eso marcó su infancia, así que este hecho y la guerra perjudicaron la posición económica de los van Heemstra. Ella misma dijo que la ausencia paterna y el hambre condicionaron su vida, de ahí que el primer factor generase en ella la necesidad de encontrar una amorosa figura masculina, y el segundo le ocasionó una anorexia nerviosa que se tornó crónica, como bien reflejaba su extrema delgadez y sus hábitos alimenticios. Después de finalizar la guerra, decidió retomar sus estudios como bailarina, pero por razones físicas y económicas eligió dedicarse a la interpretación, y desde el principio de su carrera cinematográfica, los directores y compañías tuvieron en cuenta su origen y porte aristocrático, así como su perfil de bailarina, bella adolescente, mujer intelectual, modelo elegante y sofisticada, colaboradora de la resistencia holandesa, etc. Es como si en ocasiones se estuviese interpretando a sí mismo. Precisamente en la película Agente Secreta, 1952, Audrey Hepburn es una bailarina llamada Nora, que en árabe significa luz divina. Junto a su hermana María acaba formando parte de un grupo de conspiradores que preparan un atentado contra el dictador fascista que mató a su padre. En Vacaciones en Roma 1953, Audrey Hepburn es la princesa Ana, quien llega a Roma como parte de un tour político a las principales capitales europeas. William Wyler, el director, eligió a Hepburn porque buscaba una actriz que no respondiese a las curvas de Marilyn Monroe o de Gina Lollobrigida. Para él, Audrey Hepburn era perfecta, no tenía culo, ni tetas, ni ropas ajustadas, ni tacones altos. En resumen, un marciano. Será una sensación, se decía a sí mismo. Se estaba pues introduciendo el canon estético que definirá a la mujer de la segunda mitad del siglo XX, así como el concepto andrógino de la industria de la moda hasta la actualidad. Retomando el argumento de la película, este es inicialmente un cuento de hadas, una versión moderna de la Cenicienta. De hecho, la princesa Ana pierde un zapato durante la recepción en la embajada, y consigue recuperar el zapato e iniciar el baile en un salón de espejos, donde unos nobles ancianos representan una aristocracia decadente y anacrónica, mientras que Ana es la dirigente de una nueva era donde la realeza se aproximará al pueblo e incluso defenderá la democracia y el bienestar social. Después de la agotadora recepción, la princesa intenta dormir, pero la asfixiante agenda social que le espera al día siguiente le provoca una crisis nerviosa, por lo que la drogan para dormir. El médico le dice que es una nueva droga inofensiva y que después puede hacer lo que se le antoje durante un rato. Cuando ella se queda sola, su mirada se dirige al techo, donde observa el nacimiento de Venus, y en el respaldo de la cama observa a Cupido, así que los dioses del amor favorecen su salida del palacio y le permiten acceder a los placeres de Roma, y en particular a la búsqueda del amor en un mundo humano y corriente. El viaje secreto de la princesa Ana, como una plebeya burguesa medio sedada, medio despierta, tiene como primera estancia una tienda que vende pan, drogas, vinos y aceites, con los números 22, 14 y 2018 en su portal. Después de ello, ella aparece dormida junto a la fontana di Trevi, fuente dedicada a Neptuno, dios del océano terrestre y cósmico. Su equivalente es el dios sumerio Enki, quien utilizaba las aguas como forma de comunicación onírica. De ahí que la princesa Ana, en su arquetipo de bella durmiente, al estar sedada por la droga, es hallada por el príncipe azul, es decir, periodista llamado Joe Bradley, que al principio no reconoce la verdadera identidad de la princesa. Joe Bradley representa la masonería, no solo por las siglas de su nombre y apellido, JB, Jaquín y Boaz, sino también por su primera aparición en una habitación jugando al póker de manera fraterna, entre periodistas de diferentes países. Seguidamente, aparece caminando hasta llegar a la fontana di Trevi, donde recoge a una mujer que considera ebria y que le recita un poema del guionista Dalton Trumbo, y dice así: si en la tumba estuviera y oyera tu voz, bajo la losa fría se alegraría mi corazón. En este caso, Joe Bradley la devuelve a la vida como si se tratase del rito iniciático del segundo nacimiento, pues ella estaba recluida en un palacio de mármol, como un muerto en su tumba. Después de ello, y en contra de la voluntad de Joe, este decide llevarla a su casa en Vía Marcuta 51. Él le dice que se duerma en el diván y que se ponga el pijama. Ella le responde recitando un fragmento del poema Aretusa de Siley, pues Aretusa fue una sacerdotisa virgen de la diosa Artemisa, y aquí se sugiere la virginidad de la princesa Ana.
Al día siguiente, Joe Bradley descubre que la mujer que está durmiendo en su casa, la tal Anya Smith, es en realidad la princesa Anna. Verá una oportunidad de negocio, pero ella tampoco le dirá quién es. Eso hará que Joe, junto a Irving Radovich, un fotógrafo y compañero de prensa, aproveche esto para fotografiarla, a cambio de hacerle de guía turístico por Roma. A consecuencia de ello, la princesa hará cosas que nunca ha hecho, como fumar, tomar un helado, ir en moto, ponerse un pijama, ser detenida por la policía, ir a un baile popular, cortarse el pelo, etc. En cierto modo, todo ello está inspirado en las vacaciones anónimas que la princesa británica Margarita pasó en Italia. Al final, el interés material de Joe Bradley se torna en amor por la princesa, dándose cuenta de ello, sobre todo cuando escapan de la policía secreta después de caer al río Tíber, cerca del castelo de San Angelo. Y ese contacto con el agua como símbolo onírico supone el fin del cuento de hadas, porque como dice la princesa Ana, es medianoche, yo no volveré como en la Cenicienta, debo volver de donde he venido. Así pues, el sueño acaba y ella regresa a palacio para seguir con sus deberes protocolarios como princesa. Al día siguiente se entrevista con la prensa, encontrándose de forma sorprendente a Joe Irving, maestro y compañero, ambos masones, quienes deciden mantener en secreto las experiencias de la princesa Ana en Roma. Los demás periodistas le preguntan sobre si la federación es la solución a los problemas económicos de Europa, y ella les responde que es una iniciativa que fomentaría la cooperación entre los países. Y es que la historia de amor entre la realeza y la masonería, representada por la princesa y el periodista, se observa, por ejemplo, en la escena iniciática de la Boca de la Verdad, o en conversaciones donde sale a relucir la palabra pacto, o en la última escena donde aparecen como agentes de integración de los países europeos que firmarían los tratados de Roma en 1957, por los cuales surgió la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la Comunidad Económica Europea, y estos nunca se crearon sobre fundamentos democráticos, sino con base a la agenda de una élite conspirativa, según lo dicho por Lucas Sokaulis, profesor universitario y presidente de la Fundación Helénica para la Política Europea y Exterior. En la película Sabrina, 1954, Audrey Hepburn es Sabrina Fairchild, hija del chofer de la millonaria familia Larrabee. Ella vuelve a protagonizar el arquetipo de la Cenicienta. En esta ocasión decide suicidarse a causa de un amor no correspondido. Sin embargo, su suicidio fracasa y se le envía a estudiar a París, volviendo más tarde como una mujer bella y educada que se convertirá en el objeto de deseo de los hermanos herederos Larrabee. De este triángulo amoroso surgirá su príncipe azul. En la película Guerra y Paz, 1956, Audrey Hepburn es la condesa Natasha Rostova, quien nos adentra en los secretos, intimidades, odios y amores de la nobleza y la masonería rusas durante la invasión napoleónica de Rusia. En Mayerling, 1957, fue la baronesa María Becerra, película que relata los hechos reales sobre el trágico amor entre el príncipe Rodolfo y la citada baronesa. En Funny Face, 1957, es Joe Stockton, cuya librería Conceptos Embrionarios es utilizada para una sesión de fotos para las revistas de alta costura. Sin embargo, el fotógrafo descubre en ella un nuevo concepto de modelo, pero ella rechaza la superficial y absurda industria de la moda, pues tiene profundas inquietudes intelectuales, entre ellas su afición hacia el empaticalismo, una filosofía que parte de una proyección de la imaginación que permite sentir lo que el otro está sintiendo, es decir, ponerse en el lugar del otro, pero deja de retratarse a cambio de un viaje a París para conocer al profesor Flostre, basado en Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista. Sin embargo, el plan del fotógrafo es convertirla en una modelo internacional por razones materialistas, pero una vez más, Audrey Hepburn personifica a una cenicienta neoyorquina que marcha a París, donde la historia de amor no es con su gurú intelectual, sino con el fotógrafo, quien junto a la editora de moda pretenden plasmar su ideal de mujer en la librera, al igual que el mito de Galatea y Pigmalión. De esta manera el fotógrafo se enamora de su creación, es decir, Joe Stockton, como la angelical modelo de lujo, pero el amor solo triunfa cuando él cambia su forma de ser y aplica el empaticalismo. Entonces ella le espera no en la Torre Eiffel, ni en los Campos Elíseos, ni en la simbólica Catedral de Notre Dame, sino en el campo de París, junto al río. Así el director Stanley Donen decide acabar este cuento de hadas como si se tratase de una pintura impresionista. En la película Amor en la tarde, en 1957, Audrey Hepburn es Ariane, una joven chelista que vive con su padre en París, que por casualidad llega a conocer un plan para asesinar a Frank Flanagan, un magnate que no mide las consecuencias de sus actos donjuanescos, por lo que el esposo de una de sus amantes decide asesinarlo. Ariane, al igual que la Ariadna del mito del Minotauro, decide ayudar al héroe Teseo. Primero, avisa a la policía sin que ésta demuestre interés. Segundo, se hace pasar por una seductora mujer que atrae al mujeriego Flanagan, pasando todo el día con él hasta despedirlo en el aeropuerto. Y tercero, un año después Flanagan regresa a París y se encuentra con Ariane. Ella sigue enamorada de él,
Sin embargo, lo que le preocupa a Flanagan es la diferencia de edad, renunciando finalmente a ella tras descubrir que no es la mujer fatal que ella dice ser, aunque ella lo persigue hasta la estación del tren, demostrando que lo ama, y él decide no tomar el tren, para acabar con su vida de Don Juan y casarse con ella. Esta película justifica el amor entre una joven adolescente y un caballero maduro, como una forma de redención para Frank Flanagan. Aparte de ello, todas las parejas cinematográficas de Audrey Hepburn fueron siempre mayores que ella, desde Gregory Peck, pasando por Gary Cooper hasta Cary Grant. En cierto modo, ejercía como una especie de Lolita, aunque muy diferente a la de Vladimir Nabokov, y muy al gusto de los miembros de las sociedades secretas que controlan las industrias del cine y de la moda. En la película Mansiones Verdes, 1959, Hepburn es Rima, la mujer pájaro, una huérfana criada en un bosque tropical que habla con los animales y que tiene una historia amorosa con Abel, el protagonista que viene de la civilización urbana. Este la considera un ser etéreo, liviano, misterioso, huidizo, casi un hada, mientras que para la tribu india ella es un ser demoníaco, una fuerza oscura de la selva. En Historia de una monja, 1959, Audrey Hepburn es Gabrielle van der Maal, una joven de familia acomodada que decide ser monja. Una vez iniciada como la hermana Lucas, trabaja como enfermera junto al doctor Fortunati, de quien estuvo tentada de enamorarse, pero no fue el amor lo que le hizo abandonar la orden religiosa, sino la muerte de su padre, en manos de los nazis, de ahí que se convirtiese en un miembro de la resistencia belga. Por cierto, hay aspectos inspirados en su biografía oficial, donde su tío y otros familiares fueron fusilados por los alemanes. Ella y su mamá colaboraron con la resistencia, aunque esta parte última es más un agregado posterior. Ella era menor de edad y su mamá siempre defendió la ideología fascista, al igual que su padre. Por esto, Audrey Hepburn, bien aconsejada por los magnates de Hollywood, decidió hacer películas que se le mostrase decididamente antifascista. De lo contrario, su carrera hubiera acabado en el mismo momento que los medios lo hubiesen revelado. En Desayuno con Diamantes, 1961, Audrey Hepburn es Lula Mae Bars, una joven procedente del Texas rural, convertida en Holly Golightly, una prostituta de lujo y aspirante actriz entre la alta sociedad de Manhattan, cuyo objetivo es casarse con un multimillonario, empresario, político o aristócrata. Este personaje estaba inspirado en Marilyn Monroe, la esclava sexual de grado diamante o presidencial en términos MKUltra. Además, fue amiga de Truman Capote, el escritor de la obra en la que está basada la película, si bien esta no plantea la relación de amistad entre una prostituta y un homosexual, sino la historia de amor entre una señorita excéntrica y un escritor mujeriego en líneas generales. Sin embargo, hay pequeñas pistas que demuestran el ejercicio de la prostitución de ambos personajes. Aparte de ello, Holly quería ser actriz, y cabe tener en cuenta los testimonios de la actriz Joan Collins sobre la época dorada del cine hollywoodiense, donde las actrices se prostituían para avanzar profesionalmente o seguir trabajando, o bien eran acosadas sexualmente hasta aceptar las condiciones de directores, productores, actores, etc. Por lo que las acusaciones de acoso sexual al productor Harvey Weinstein no deberían ser una sorpresa en la babilónica Hollywood. Precisamente, Marilyn Monroe no solo fue la amante del presidente John Fitzgerald Kennedy, sino que debió de acostarse con todo tipo de ancianos decrépitos, tal y como ella relata, mientras que Audrey Hepburn, quien fue novia de un soltero John Fitzgerald Kennedy cuando era senador a principios de 1953, tuvo relaciones amorosas con la mayoría de actores, en ocasiones casados, entre ellos Gregory Peck o William Holden, o incluso con empresarios o aristócratas como James Hanson o Alfonso de Borbón, duque de Cádiz. Así pues, no es casualidad que Audrey Hepburn fuese la elegida para protagonizar el personaje principal de Desayuno con Diamantes, por encima de Marilyn Monroe, y pese a ser dos tipos de mujer totalmente diferentes a nivel físico, no lo eran tanto a nivel interno. Ambas eran muy sensibles y vulnerables, y dependían de sus psiquiatras. Además, Audrey Hepburn fue también una esclava sexual nivel diamante. De hecho, le cantó el cumpleaños feliz a JFK un año después que lo hiciera Marilyn. Tal vez la diferencia entre ellas es que Audrey Hepburn fue desconectando poco a poco de Hollywood en beneficio de una vida tranquila, al menos durante una temporada. Por ello, prefirió trabajar y residir en Europa, y cumplió con su sueño de ser madre, algo que a Marilyn Monroe no le permitieron. Pero no encontró el amor con Mel Ferrer, 12 años mayor que ella, el cual se divorció de su mujer para casarse con Audrey Hepburn en 1954. El mismo año, la propia Audrey renunció a su relación secreta con otro actor casado, William Holden, porque éste se había hecho la vasectomía, así que en más de una ocasión reconoció que su matrimonio con Mel Ferrer fue para procrear, y siguió teniendo relaciones extramatrimoniales, por ejemplo con Albert Finney, lo cual provocaría el divorcio, volviendo a casarse en 1969 con el conde Andrea Doty, un psiquiatra 9 años más joven que ella. Por primera vez su pareja no era mayor, como sucedía en su vida real e incluso en la cinematográfica, pero las descaradas infidelidades del conde llevaron al divorcio.
Ciertamente, Audrey Hepburn no era la mujer dulce e ingenua de la mayoría de sus películas, pero hay un personaje que define su lado desconocido, y este es Holly Golightly, de Desayuno con Diamantes, y es que ambas estaban obsesionadas con la fama, el éxito, la ropa, las joyas o el dinero, por lo cual vendieron su alma sin pensárselo, o sea, por $50 por ir al tocador, como le dijo su vecino el escritor Paul Barjack. Claramente estaba diciendo que Holly era una prostituta refinada o dama de compañía, o como dirían los griegos antiguos, era una hetaira o hierédula, o dicho de otro modo, una sacerdotisa al servicio sexual de los poderes terrenales, desde los menos conocidos hasta la mafia, como uno de los últimos eslabones. De ahí que Holly sea detenida por su relación con el mafioso Sally Tomato, que no es otro que Frank Sinatra, el actor y cantante que conectaba la mafia con Hollywood y que tenía acceso a Audrey Hepburn, Marilyn Monroe y otras hieródulas. Estas prostitutas sagradas o de lujo estaban presentes en las fiestas elitistas o secretas de las élites políticas, económicas y culturales, desde la fiesta ritual orgiástica de la película de Ace West Side de Stanley Kubrick hasta la fiesta surrealista y carnavalesca de la baronesa María Helen de Rothschild en su mansión francesa en 1932, donde asistió la propia Audrey Hepburn con una jaula como máscara, simbolizando que es un pájaro o un ángel en una prisión de oro, al más estilo MKUltra, o incluso una privilegiada dentro de este mundo de esclavos y prisioneros en el sentido hermético gnóstico. Por otro lado, fue asidua a las fiestas de los magnates hollywoodienses, y en una escena de la película de Desayuno con Diamantes, la fiesta en el apartamento de Holly refleja invitados de toda índole, desde aristócratas, millonarios, modelos, agentes de cine, playboys, etc. Pero formar parte de Hollywood y de la aristocracia solo le garantizó ser una privilegiada, pero no el amor ni la felicidad. Diversas fuentes, tales como el guionista Robert Anderson, con quien Audrey Hepburn tuvo un romance, dijo sobre ella que era hermosa, triste y romántica, y su amigo Henry Rogers declaró que Audrey jamás fue feliz, ni siquiera cuando alcanzó el éxito, y cierto es que su vida fue inestable y llena de crisis nerviosas o depresiones, como sucedía con la promiscua y materialista Holly Golightly. Y en la película solo el verdadero amor pudo redimir a Holly, cuando aceptó quedarse con Paul. Sin embargo, en la novela de Truman Capote no existe este feliz final tan hollywoodiense. Audrey Hepburn, al igual que Holly con Paul, dice que fue salvada por Robert Wolders, un actor holandés con el que compartió sus últimos 13 años de vida. Un amor basado en la amistad, en las labores humanitarias y en las cosas sencillas. De esta manera pudo escapar de la Babilonia Hollywood, al igual que Holly pudo alejarse de la bohemia y elitista Manhattan, para no seguir vendiendo su alma por un diamante de Tiffany. Y ya Marilyn Monroe en la película Los caballeros las prefieren rubias dijo que los diamantes son los mejores amigos de la mujer, de ahí que haya sido la perfecta MKUltra de los años 50, y por lo general el principal icono sexual. A diferencia de ello, Audrey Hepburn fue el referente para diversas generaciones de mujeres que deseaban la elegancia y sofisticación de la actriz y modelo de Givenchy, y es que con ella se concibió un nuevo tipo de mujer sin curvas, pelo corto y aún muy femenina, pero a la vez precursora de la androginia en la industria de la moda. Y de todos sus personajes, Holly ha sido la clave en la construcción del concepto teórico, visual y conductual de la mujer moderna, llegando a ser objeto de imitación social. Después de Desayuno con Diamantes protagonizó Calumnia, sobre el tema del lesbianismo, así como otras películas como Charada, My Fair Lady, Cómo robar un millón, Lazos de sangre, Always y otras películas, donde aparecen las tradicionales conexiones de Audrey Hepburn con la Segunda Guerra Mundial, con la aristocracia, con el arquetipo de Galatea o Cenicienta, con Venus como la diosa prostituta, con los linajes de sangre como esposa de un magnate, o bien como un ángel. Audrey Hepburn siempre tuvo una apariencia angelical, fue la que mejor representó los prototipos de princesa y parisina, pero también fue un ángel caído, encerrado en una luminosa y privilegiada prisión. Y es que el símbolo esotérico y ocultista del pájaro siempre le acompañó, y es que pájaro es sinónimo de alma atrapada, o de ángel, un ángel que tuvo en su belleza su maldición al igual que Medusa, la virgen sacerdotisa de Atenea, que fue violada por Poseidón. De hecho, Alfred Hitchcock quería que Audrey Hepburn fuese violada en su película Frenesí, 1970. Sin embargo, por aquel entonces declinó porque estaba embarazada de su segundo hijo. Después de tener a Lucas, solo hizo 4 películas en 19 años, retirándose en 1989, por lo que sus últimos años de vida los dedicó a labores humanitarias como embajadora de UNICEF, algo que más tarde hará Lady Di o Angelina Jolie, como una forma de purificar sus pecados ante la proximidad de la muerte, o bien como una forma de continuar al servicio de los poderes terrenales que aglutina la ONU, o tal vez fueran las dos cosas. Buenas noches.